Hola, hola, es un gusto tenerte en este espacio. Si estás viendo este video es porque quieres conocer todos los detalles que le aplican a los pagos en seguridad social para profesionales independientes que quieren hacer uso del esquema de presunción de costos. Entonces vamos a ver qué es el esquema de presunción de costos, la normatividad aplicable, cómo saber cuál es el porcentaje de costos que me aplica a mí y cómo puedo saber a través de la calculadora de la UGPP cómo hacer mis pagos a seguridad social. Así que comencemos. ¿Qué es el esquema de presunción de costos? Entonces nos dice la UGPP que el esquema de presunción de costos es un instrumento que permite deducir los ingresos totales un porcentaje fijo asociado con la actividad económica que desarrolla el trabajador independiente para calcular los ingresos netos sobre los cuales debe realizar sus aportes al sistema de seguridad social integral, facilitando el cálculo de los costos en que incurren los trabajadores en el desarrollo de su actividad económica, sin necesidad, y subrayo esto, sin necesidad de presentar soportes o documentos. Entonces, a diferencia de la declaración de renta, en donde yo tengo que justificar la procedencia de los costos para los pagos a seguridad social, no. Simplemente saber cuál es mi actividad económica, cuál es el costo que me aplica y calcularlo dentro de la base de cotización en seguridad social. Entonces, existe una normatividad asociada. Tenemos el decreto 1681 del 2022, tenemos la resolución 532 del 2024. Entonces, por ejemplo, el 1601 establece el sistema de presunción de costos de ingresos de los trabajadores independientes por cuenta propia, lo que nos atañe acá, y de los independientes con contrato, ojo, diferente a prestación de servicios. Es decir, si tú eres un trabajador que tiene un contrato firmado por prestación de servicio, no puedes aplicar el esquema de costos. Y existe, según la actividad económica, un porcentaje fijo a aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el sector de la educación, entonces, por ejemplo, mi presunción de costos es del 68.3. Si, por ejemplo, yo estoy en actividades inmobiliarias, 65.7%. Si, por ejemplo, yo soy un profesional independiente, 61.9%. Si, por ejemplo, yo estoy en el sector de la información, tecnología y comunicaciones, 63.2%. Pero ojo, para saber con mayor certeza cuál es el porcentaje que me aplica, existen unos grupos, es decir, cada uno de estos, digamos, de estas actividades económicas están denominadas por grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, no así como sale acá, sector agropecuario. Entonces, ¿cómo lo podemos consultar? Entonces tenemos acá la página de la Cámara de Comercio, en donde yo puedo consultar según mi código SIU, porque yo digo, yo soy código 8612, 8299, pero no sé si eso es una actividad profesional, si es una actividad de educación. Entonces, entrando a la página de la Cámara de Comercio, podemos consultar por palabra clave o por código SIU. Entonces a mí me parece más fácil buscar por estructura detallada dentro del código SIU. Entonces yo lo voy acá en estructura detallada. Entonces fíjense que acá salen las secciones que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, el A, agricultura; el G, comercio al por mayor; J, información y comunicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber si yo estoy en actividades de información y comunicaciones, que hace parte de la sección número J, entonces yo puedo acá ver donde dice ver nota. Y acá en ver nota me dice esta sección incluye la producción y extracción de información, pero no me dice mucho, no me dice mi actividad y demás. Entonces vuelvo nuevamente acá, pero le doy donde dice seleccionar. Entonces fíjense que acá me salen ahora sí las divisiones. Entonces yo digo, mi código es del 62. Por ejemplo, yo puedo estar en desarrollo de sistemas informáticos. Entonces acá dicen ver nota, esta división incluye las secciones de actividades de prestación de servicios especializadas en el campo de tecnología, de información, la escritura. Perfecto. Entonces, pero si quiero ver más detalle, le doy en seleccionar. Dice, mire, todas las actividades del 62.0, 62.01, 62.02, 62.09. Entonces, si tu código SIU es el 6209, tú haces parte de la sección J, información y comunicaciones. Eso quiere decir que tú ya sabes que efectivamente te aplica ese 62.2, ese 63.2%. Para unas personas que dicen, pero yo quiero tener más seguridad de que efectivamente yo me pueda tomar ese 62.2%. Entonces, tenemos al alcance la calculadora para ingreso base de cotización. Esta calculadora nos dice, a través de la OGPP, cómo efectivamente pago mi seguridad social. Y existen tres formas de hacer los pagos: los cuenta propia,
las personas profesionales independientes cuenta propia, los contratos de prestación de servicio y los contratos diferente a prestación de servicio. Entonces, en cada uno la OGPP nos desglosa cómo se tiene que hacer el pago. Entonces, ¿quién es un trabajador cuenta propia? Realiza actividades económicas por su cuenta, que asume el riesgo laboral de él mismo y no tiene empleados a cargo. Y dice, ¿cómo se hace el cálculo? Entonces, parte del salario mínimo, 1.750.905 pesos. Porcentaje mínimo para el cálculo de IVC. Escoger el ingreso menos los costos. ¿Qué costos? El que ya sabemos, 63.2%. Y el tope máximo de cotización es del 43.772.000, esos son 25 salarios mínimos. Ahora bien, ya dijimos que el prestador de servicios no se puede aplicar costos, corroborémoslo. Entonces acá dice que el contrato de prestación de servicios, su porcentaje mínimo es el 40% del IVC, es decir, el 40% del salario que perciba la persona, sin ser menor al salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Si yo me gano el salario mínimo, el 40% me va a dar menor, pero no podré pagar por un menor valor de ese salario mínimo. Ahora bien, tenemos al contrato diferente al de prestación de servicios personales. ¿Quiénes son? Generan ingresos por celebrar contratos con personas naturales o jurídicos y que en su ejecución pueden subcontratar empleados a su cargo, comprar insumos y deducir expensas. Entonces, Stephanie es una profesional, contadora, asesora financiera que para el desarrollo de su actividad subcontrata personas, compra insumos. Entonces, yo puedo aplicar por mis costos, pero puede que mis costos sean menores. Entonces, puede que mis costos, por ejemplo, sean menores a ese 60% que me puede aplicar a mí. Pero yo me puedo tomar ese máximo porque ya acá la OGPP nos dijo sin necesidad de corroborar o presentar soportes y o documentos. Entonces esto es supremamente, digamos, importante. Ojo, resulta que los porcentajes que tenemos hoy vamos a cambiarse. De hecho, el año pasado debieron entrar en vigencia, pero pues con la postergación de todo el tema, digamos, de la reforma pensional, pues todavía no se ha aplicado ese nuevo decreto y esa nueva resolución, por lo cual a hoy los porcentajes que tenemos son estos. Pero tienen que estar muy pendientes a que si hay alguna actualización, pues ustedes puedan actualizar nuevamente ese porcentaje. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, si tú estás acá porque tú eres, por ejemplo, un rentista de capital, pues tu porcentaje es del 27.5, pero si por ejemplo hay un cambio en la resolución y ese 27.5 pasa al 28.5, pues te podrás tomar un 1% adicional y eso va a disminuir la base sobre la cual vamos a hacer el pago a Seguridad Social. Listo. Ahora lo que ustedes ven por acá es una calculadora que nosotros hemos diseñado para poder saber cómo debo hacer mis pagos a Seguridad Social. ¿Por qué diseñamos esta calculadora? Porque resulta que la OGPP en distintos momentos ha dicho, si usted tiene distintas actividades económicas, sobre todo en conjunto, tiene que hacer sus pagos a Seguridad Social y aplicar el esquema de costos que le corresponda. ¿Y por qué menciono esto? Porque Stephanie, volvamos al ejemplo mío, es una profesional independiente, tengo ingresos, digamos, por distintas actividades de consultoría. Yo también tengo, digamos, ingresos por prestación de servicios, entonces tengo dos actividades. En adición a eso, yo soy inversionista, entonces yo tengo ingresos de rentas de capital. Se me vencen CDTs, recibo dividendos, recibo arrendamientos. Entonces fíjense que tengo 3 actividades económicas, en donde por mis actividades de consultoría tengo presunción de costos por actividades profesionales. Como honorarios no tengo costos, sino que tengo que pagar por el 40%. Y por mis rentas de capital tengo costos, pero es un menor porcentaje, del 27.5%. Y en las calculadoras que nos pone a nuestra disposición la OGPP, no es fácil hacer los cálculos. En teoría, tú tendrías que coger, por ejemplo, si yo tengo en ingresos de honorarios, vamos a colocar esto así blanquito que se vea más fácil, más bonito. Entonces, y todo así en porcentajes. Entonces, supongamos que yo tengo en ingresos de honorarios 5 millones de pesos. Y yo tengo en ingresos de consultoría como independiente otros 5 millones de pesos. Y supongamos que yo tengo rendimientos financieros, y esto lo voy a hacer así intencionalmente, 500.000 pesos. Entonces acá en estos 500.000 pesos, algunas personas dirán, ah, no, por eso no tiene que pagar porque ese valor es inferior al salario mínimo.
No, porque en total todos mis ingresos en conjunto superan un salario mínimo. Entonces, esto es de las cosas que tenemos, de esos mitos que tenemos que ir identificando para evitar, digamos, pagar de manera inexacta. Este concepto lo voy a colocar por acá, omiso e inexacto. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser omisa porque está obligada a pagar y no pagó. Entonces, la OGPP lo puede requerir por omisión. O un inexacto es aquella persona que sí pagó, pero no pagó sobre la base real. Es decir, pagó sobre 10 millones y era por 10.500, o pagó por 20 y era por 40. Entonces ahí tiene que hacer, digamos, esa corrección por inexactitud. Entonces, por los honorarios. Entonces, en los honorarios ya sabemos que es por el 40%. Entonces, acá en costos no tengo. En costos básicamente es de 0% el valor. En consultoría independiente, entonces, por ejemplo, acá voy a buscar la chiva para buscar el costo que le aplica a las actividades independientes. Entonces, por ejemplo, actividades profesionales, voy a buscar por acá, actividades profesionales, listo, 61.90. Perfecto, o sea, aquí encontré la chiva. Entonces, a la actividad de consultoría me voy a aplicar el costo del 61.90%. Ese es el costo que le aplicaré. Y a los rendimientos financieros ya vimos que era el 27.5%. Entonces, ¿cómo yo debería hacer el cálculo? Entonces, acá por esto no tiene, sigue siendo los 5 millones, discúlpeme, 5 millones acá. Ahora, por esto, estos van a ser mis costos, y por este valor. Entonces, acá ya me molesto la nueva base. Acá 5 millones completicos, ¿cierto? Acá 5 millones menos mis costos. Y acá lo mismo. Es decir, que de 10 millones 500 yo pasé a 7 millones 267 mil, ¿cierto? Por aplicar el esquema de presunción de costos. Ahora sí, ¿sobre cuánto voy a pagar? Entonces la norma dice paga sobre el 40% pues de ese valor. Entonces 5 por 40%. Lo mismo acá, esto por 40% y esto acá, esto por 40%. Es decir, que mi ingreso base para cotizar, en este caso sería sobre 2.907.000 pesos. Y pues de ese valor pagaré el 16% a salud y el 16% a pensión y el 12.5% a salud. Es decir, que mi cotización debería ser de 828.000 pesos, pero fíjense que por separado tengo que hacer el cálculo, pero utilizando nuestra herramienta vamos a hacerlo ya junticos. Entonces coloquemos por acá. Entonces acá dice que Stephanie tiene ingresos de independiente por contratos de prestación de servicios, honorarios y 5 millones. Perfecto. Ingresos de independiente diferentes a prestación de servicios, sí. ¿Cuántos? 5 millones. Y en rentistas de capital, Stephanie recibe, por ejemplo, que sean unos intereses de CDT, 500.000 pesos, para mantener la cronología de lo que mostramos ahorita. Perfecto. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Entonces acá dentro de la actividad de los 5 millones, perfecto, actividades profesionales. Entonces acá abajo dice que cuánto voy a pagar, 828.495, que fue el mismo valor que nos dio nuestro ejercicio manual. Entonces, para que ustedes se eviten hacer este proceso manual, les vamos a compartir esta herramienta de presupuesto para que en paralelo a este video la reciban y puedan hacer sus cálculos a seguridad social de manera adecuada. Ojo, si tú antes no estabas haciendo uso del esquema de presunción de costos, sino que tú simplemente cogías tus ingresos 5 más 5 más 5 más los 500.000 pesos y pagabas por el 40% de ese valor, es decir, que tú puede que antes estabas haciendo el pago de 1.197.000, pero ahorita vas a pagar 828.000, es decir, vas a tener en teoría un menor valor a pagar de 368.000. Esto tiene varias implicaciones, en donde antes pagabas sobre una base para pensión de 4.200.000 y acá vas a pagar sobre una base de 2.907.000 pesos. Eso es una diferencia en términos de salario de 1.293.000, pero de tu ingreso real, que es de 10.500.000, en realidad es una diferencia de 7.593.000 sobre los cuales no estás acumulando ahorro para tu pensión.
riesgos en salud, por ejemplo, una incapacidad, digamos, laboral que te pague la EPS, pues va a ser sobre los 2.900.000, no sobre los 10.500.000 que te ganas. Y esto aumenta las brechas pensionales, los riesgos en salud, pérdida de capacidad laboral, enfermedad. Así que si tú vas a hacer uso del esquema de presunción de costos, vas a bajar los pagos a seguridad social, eso aumenta las brechas en pensión y los riesgos, y que es importante empezar a hacer algo con este ahorro para evitar que ese dinero se vaya en gastos del día a día, bueno, ya no tengo que pagar, entonces cojo eso para un viaje, para disfrute, pero es importante que ese dinero lo capitalicemos, se convierta en una estrategia de ahorro, de inversión, de acumulación, de protección. Y si quieres cómo aprovechar este ahorro y empezar a construir patrimonio, una solidez financiera, por favor, estamos para ayudarte. Así que si esta información te gustó, no olvides compartirla también con amigos y conocidos para que todos aprovechemos beneficios y construyamos la vida que queremos, no la que nos tocó.